Buenas noches, iniciamos Contraste de la Realidad, un programa que hacemos todos los viernes a las 21 horas por Canal 15 BMTV. Mi nombre es Beto Martínez, con Mirta Bruno y Darío Gata. Tratamos de llevar la perspectiva que tenemos cada uno sobre los distintos temas. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Darío? Buenas noches, Beto. Buenas noches, Mirta. Bueno, para arrancar, no sé, obviamente estamos en un momento donde el gobierno endurece y continúa con las medidas restrictivas debido a la pandemia, una situación que va empeorando. En realidad hace 6 meses atrás o 3 meses atrás, si decíamos que llegábamos a 700 muertos y a 30.000 contagios por día, hubiéramos dicho cerremos todo, sería hay que cerrar todo, cuando muchos ya lo decíamos que había que cerrar, pero siempre decimos de que hay que tener en cuenta también la gente que necesita trabajar, ¿no? La situación ha empeorado de tal manera que superamos los más de 30.000 contagios diarios, tenemos 700 muertos por día y realmente se hace una perspectiva muy dura y terrible, porque todos dicen que se llega al colapso sanitario, pero el gobierno es el único responsable. Vamos a arrancar con esto. El gobierno es el único responsable de esta situación, o somos el pueblo, la sociedad, la gente, el mayor responsable por no acatar las medidas que pide el gobierno. Y cuando hablo así, hablo en general. Obviamente, del otro lado, más de uno debe decir, pero yo no salgo nunca, ¿qué está diciendo? Nos echan la culpa a nosotros. Hablo en general. Obviamente, cuando uno generaliza, está metiendo en la misma bolsa a gente que hace las cosas bien y gente que las hace mal. Pero el problema es que hay mucha gente, para mí, mi forma de ver, que no cumple las medidas que quiere poner el gobierno o que pone el gobierno. Y no es que tiene que salir, porque no estoy acusando a quien, si no sale a trabajar a cortar el pasto, no puede llevar el plato de comida a la casa. Obviamente esa persona tiene un argumento para tener que salir y ganarse el día. Yo estoy hablando de los que hacen una fiesta, de los que hacen un programa de televisión como el de Tinelli. Digo, estoy hablando de esa gente, ¿no? Que tranquilamente podría evitar generar esos grupos de contagio que después se expanden hacia afuera, porque uno dice, bueno, los 200 que estuvieron en el estudio de Tinelli el día del programa cuando empezó, de último, si se contagian ellos. Sí, pero esos 200 después contagian a la familia, esos 200 después contagian a los empleados, esos 200 después van al supermercado y contagian a otro. El problema yo creo que radica en, si vos, es algo muy similar a lo que hablábamos la otra vez con el tema de las vacunas, ¿no? El programa anterior. Si vos habilitás al programa de Tinelli como se habilitó para que ellos hagan, digamos, un programa con 200 personas dentro de un estudio, entonces cualquiera puede hacer una fiesta y está bien. Digo, estás dando un antecedente. Creo que nada es casualidad de lo que uno ve, ¿no? ¿Lo habilitaron o él lo hizo pese a las medidas restrictivas? Ahí está el tema. Porque una cosa es que lo hayan habilitado a hacerlo, digamos, las autoridades sanitarias, y otra cosa es que lo hayan hecho ellos porque el canal tomó la decisión, lo hacemos y listo, ahora, pese a las restricciones. Ahora, si es así, ¿por qué cuando hay una fiesta clandestina cae la policía y no puede caer de repente en un canal de televisión? Porque si no, pareciera en la Argentina que hay privilegios, que volvemos otra vez al mismo tema. ¿Sos privilegiado si tenés poder, si tenés dinero? Digo, si tenés fama, quiero decir. Y si tenés poder, ¿no? ¿Y si tenés poder? Porque no es solamente el programa de Tinelli. Vos imaginate la policía irrumpiendo en un programa de Canal 13 en vivo. Todo el grupo Clarín hablando que el gobierno estaría proscribiendo al grupo Clarín. No hablarían de que interrumpen un programa de Tinelli. Hablarían que el gobierno estaría atacando al grupo Clarín. Claro, hay un hombre que está en la televisión que aparece una vez por semana y que él, digamos, voy a esto. Hay periodistas que hacen, vamos a decirlo así, periodismo patrullero, ¿no? Se dedican a ver los que pasan en la estación, a ver si en realidad tienen el permiso o no tienen el permiso, pero, digo, cuando hay un programa como el de Tinelli, digo, están todo el tiempo, a ver,
tienen Están permiso, cumpliendo la regla. Están cumpliendo la regla. Porque el permiso capaz lo tienen porque trabajan en los medios. Pero el permiso es para poder circular y poder ir a trabajar. El permiso no es para romper las medidas digamos, el protocolo para evitar el contagio, de estar 200 todos amontonados, sin barbijo, sin nada. Eso no existe el permiso para eso. Bueno, yo lo estoy mirando de otra manera. Vos al principio habíamos dicho de que si el gobierno, las medidas que había tomado, etcétera. Como hoy la gente toma estas medidas y dentro de un par de horas vamos a tener de título de conocimiento si esto va a ser más, si se va a cerrar más cosas, etc. Bueno, sí, obviamente el porcentaje y el índice de contagio, esto aumentó. De hecho, creo que ayer cerramos el día con 35.000 y pico de contagios. Estamos hablando de una barbaridad, ¿sí? Y estamos hablando de la segunda ola. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros pasamos una primera ola donde el gobierno sí tomó las medidas, cerró, enseñó, habló, pidió, etc. Por favor, nosotros ya estamos en la segunda ola. Esto, hay una responsabilidad obviamente del Estado, pero ahora yo creo que la mayor responsabilidad ya cabe de la sociedad, toda. En el caso del señor Tinelli, en realidad lo que está mostrando, yo lo veo de esta interpretación, es en la posición política que él está y el mensaje que está dando. Porque no se olviden que hoy los medios de comunicación, estos medios tan importantes, estas personas que son realmente muy seguidas, tienen un público que realmente los mira, ellos están dando un mensaje. Nosotros estamos con barbijo puestos y siempre, si ustedes miran nuestros programas, siempre tuvimos barbijo. El mensaje nuestro es cuídense. Ahora sí, el caso de Tinelli, que lo ve muchísima gente, que es un hombre que en realidad todo lo que dice y todo lo que hace está mostrando una posición política. Acá es una decisión política. El mensaje de Tinelli es: bueno, no me importan los contagios, no me importa lo que pasa del otro lado, porque tengo plata, porque tengo poder, porque manejo prácticamente un canal y salgo sin barbijo y bailo con las mejores chicas que puedas ver en el país. De ahí en más es la decisión y la interpretación que como pueblo se debe hacer. Ahí ya es digamos, el deber de la ciudadanía de hacer esa interpretación. Ya ¿qué va a hacer? El presidente, la vicepresidenta y el gobernador. Sí que tienen que hacerlo. Tienen que hacer. Obvio, hay jueces de por medio. Bueno, pero tienen que hacer. ¿Por qué un abogado? Y discutámoslo. No, lo demandaron. Exactamente, pero ¿por qué? Ahora una demanda. Sí, está bien, pero ¿por qué tiene que ser un abogado particular el que hace la demanda? ¿Por qué, como dice Darío, no intervienen en el momento infraganti? ¿Por qué no se interviene infraganti en el momento que se está haciendo, cometiendo el delito? O la infracción. Se conoció un bautismo que hubo hace 1 o 2 semanas. Bautismo con chicos de ¿cuántos? 9 años, 10 años. Y cayó la policía. Sí, un cura estaba haciendo un bautismo en un lugar abierto y se lo cortó, cayó la policía y se lo cortó hace un tiempo atrás. Bueno, pero a ver, estamos hablando de que son gente que están marcando de qué lado está y personas que tienen poder. Bueno, está bien, pero por eso el gobierno no tiene poder. Entonces que el gobierno no tiene poder. ¿Por qué ahí sí? ¿Por qué ahí sí? ¿Y por qué a Tinelli? Entonces que estamos reconociendo que el gobierno no tiene poder. No digo eso. El gobierno tiene el poder del pueblo. Si el pueblo le dio al gobierno a través de los votos un poder inalienable. Perfecto, teóricamente perfecto, pero en la práctica el gobierno estamos peleando. Mira, tenemos ¿cómo se llama este muchacho? Pumpin, que lo llaman por una indagatoria y el tipo agarra y pero ahí te está diciendo de que estos tienen mucho poder. Exactamente, estamos de acuerdo y yo no estoy en contra del gobierno, pero quiero que quede claro esto: el gobierno tiene el poder de policía, porque si no, no podría intervenir en un casamiento, en un bautismo, en una fiesta, como si lo hacen, para cuando hay un grupo que está rompiendo las reglas. Entonces, también tendría el poder de hacerlo
en el canal en el momento que se está haciendo. Sí, tendría que haber. Bueno, entonces lo que falta es una decisión política. Algo pasó ahí. Entonces hay una parte del gobierno que le sigue teniendo miedo a Clarín. No, Clarín sigue teniendo la misma fuerza, chicos, que todavía no perdió fuerza. Pero nunca va a perder fuerza si no lo enfrentás. Quizás, si vos permitís quizás no que... están dadas las consecuencias, no están dadas las condiciones, para enfrentar a Clarín. Estamos hablando de ese punto. Está bien, no, yo no. Vos, vos si querés mirarlo, yo lo veo de que el gobierno es tibio en el momento de enfrentar a Clarín. Para mí sigue siendo tibio porque le sigue permitiendo hacer cosas que son ilegales, hacer campaña en contra de la vacuna, que hacer campaña en contra de las medidas que toma el gobierno, hacer campaña golpista, convocar a marcha en su momento en contra de la vacunación y en contra de todas las medidas del gobierno. Quizás también es la filosofía de este gobierno. No te olvides que nosotros tenemos un presidente donde él prefiere sentarse al diálogo y con el consenso de todos llegar a un acuerdo. Yo no estoy en contra del gobierno, yo estoy a favor del gobierno. Lo que yo digo es, estoy a favor del gobierno, pero creo que el gobierno es tibio con algunas cosas, con el grupo Clarín, y lo sigue demostrando, igual que con la justicia, ¿no? Con los jueces federales, con la Corte Suprema. Y ahí voy a... Perdóname, y redondeo y te dejo. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene el poder de policía, tiene la potestad de poder hacerlo, ¿por qué lo hace en algunas situaciones y en otras no? Y me vas a decir, porque políticamente no es lo mismo, porque las consecuencias políticas no son las mismas, el poder que tienen los que hicieron el bautismo no es el mismo que tiene el grupo Clarín. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, reconozcamos que el gobierno tiene la decisión política de no enfrentar al grupo Clarín. Está perfecto, es una decisión que tomó el gobierno. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero existe la decisión de no enfrentar al grupo Clarín. Creo que en realidad se está estudiando, se está viendo el mecanismo para poder lograr llegar precisamente a ese punto donde poder enfrentar a estos grupos de poderes. Porque no se necesita nada más que la voluntad cuando se está cumpliendo una función presidencial. El presidente está gobernando para toda la Argentina, ¿sí? En eso, empresarios, etcétera. Entonces, este grupo Clarín es un empresario muy fuerte que tiene obviamente muchas decisiones, influye mucho en las decisiones, inclusive en la justicia. Bueno, ese es el camino y esa es la lucha que ahora el gobierno va a tener. Entonces pienso de que en realidad hay que darle su tiempo. No, yo el tiempo ya está, ya vamos a elecciones, ya pasaron, faltan 6 meses y tenemos elecciones, ya pasamos un año y medio ya. Es la realidad, para mí sigo pensando de que el gobierno está tratando de articular y buscar la fuerza necesaria para hacer los cambios que realmente necesita la Argentina. Está bien, como idea y como teoría está perfecto, yo entiendo que vos lo entiendas porque yo tampoco estoy en contra del gobierno. Lo que digo debería hacer el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se lleva Clarín en la pauta que le da el gobierno? Bueno, ¿por qué se retira la pauta? Por ejemplo, ¿sería quizás debe haber convenios de por medio, vaya a saber cuál es el tema. Y esos millones que le da el gobierno a Clarín, ¿por qué esos millones no van directamente a la ayuda social hoy, que tanto lo necesita la Argentina? Digo, más ayuda social con la plata que se le da a Clarín. Por ejemplo, el pueblo aplaudiría una decisión así, por ejemplo. Sería una decisión. Lo que pasa es que, o sea, para poder darte una respuesta de este tipo tendría que saber. No, pero nadie te pide una respuesta a vos, ¿eh? No, una opinión. Una opinión, la respuesta la tiene que dar el gobierno, para eso claro, es pero vos, imagino que debe tener. Pero bueno, vos estamos dando la opinión, vos tenés una opinión de una manera, él tiene otra y yo otra. La respuesta no la tenemos ninguno de los tres. No. La realidad es que la respuesta la tiene que dar el gobierno, en todo caso. Yo creo eso, si vos, el Mar del Plata, y siguiendo con la responsabilidad de la gente, ¿no? El Mar del Plata esta semana que pasó, en una fiesta clandestina, ¿no? La de Tinelli era una fiesta ilegal, no clandestina, porque fue televisada para todo el país. Esta era una fiesta clandestina en el Mar del Plata, 30 pibes haciendo una fiesta en una casa, la policía avisada, llega al lugar, los quiere detener, ¿no? Quiere tomarle los datos a los que estaban ahí. Ahí sí, con la función de policía, no en el canal. Acá sí, varios de los pibes que estaban en la fiesta salieron corriendo para escaparse. La policía los persigue. Hubo un par que se metieron en una casa particular
El dueño de la casa particular, asustado, creyendo que le estaban entrando a robar, agarró una 9 milímetros, salió y empezó a los tiros y le pegó a un policía y lo mató, un policía de 30 años, ¿no? Que encima tuvo la mala suerte de estar con el brazo levantado porque estaba haciendo no sé qué cosa y la bala le entró por arriba entre el chaleco y la axila. Encima la mala suerte. Y la mala suerte de este hombre que le pegó y lo mató también, porque el dueño de la casa se asustó. Bueno, hay un combo de situaciones. Pero todo arranca con la irresponsabilidad de la sociedad y digo, de los que participan de esas fiestas clandestinas, que terminó costándole la vida a un muchacho de 30 años. Sí. Está bien, policía, que supuestamente están para enfrentar a la delincuencia y todo lo demás, y termina muerto yendo solamente a evitar que ese núcleo de contagio, que es una fiesta clandestina, se lleve a cabo. Digo, está la irresponsabilidad. El gobierno puede tomar 10 millones de medidas, pero tampoco tiene la posibilidad de poner un policía al lado de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no somos responsables y si nosotros no nos hacemos cargo de nuestra situación para cuidarnos y demás, el gobierno tampoco puede hacer magia con respecto a eso. Digo, y yo apunto a esto, no estamos hablando de quién tiene que salir a trabajar, a ganarse el pan porque si no, no come o no le da de comer a sus hijos. Eso es entendible y ahí es donde yo cuestiono que el gobierno se queda corto con la ayuda social, se queda corto con a quién ayuda y a quién no. En eso yo sigo insistiendo que el gobierno se queda corto, pero también insisto que el gobierno no tiene para nada la culpa en este tipo de situaciones, porque estamos hablando de los que van a las fiestas, de los que organizan fiestas, en el medio de toda esta situación. Son cosas evitables. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que también, a ver... Y en este caso le terminó costando la vida a un muchacho de 30 años. Bueno, pero también acá quizás va a llegar un momento que se va a tener que empezar a poner sanciones y realmente cumplirlas y aplicarlas, en el caso de reuniones clandestinas. Pero realmente se las tienen que aplicar, porque si no, esto no lo parás. Pero, o sea, está demostrado pero si las encuentran se sanciona. El problema es que si las encuentran se sancionan, o por lo menos, claro, existen las sanciones. Después vos tenés, es que ahí hay un problema, yo creo, las actitudes de cada uno. Creo que hay un problema más profundo, porque tiene que ver con cada uno de los que está en ese lugar, de por qué va a ese lugar, por qué va a la fiesta clandestina, sabiendo que si va a ese lugar se puede enfermar y puede enfermar a la familia. Puede enfermar a la familia y bueno, sabemos lo que puede llegar a pasar con respecto a lo que estamos viendo en la cantidad de casos, ¿no? Digo, me parece que también tiene que ver con, si bien tiene que ver con una libertad social, también tiene que ver con una cuestión individual de cada uno de los que está ahí, porque cada uno de los que está ahí decide. Claro, o sea, son las cosas individuales, pero también a mí viene y me dicen colectivo, no tengo plata, porque generalmente las fiestas clandestinas son bastante saladitas. Bueno, yo no tengo eso, pero si a mí venían y me invitan, le digo, no, ya, cuido a mi familia, me cuido yo, te cuido vos y cuido al resto. ¿Por qué esa gente termina yendo a ese lugar y no pensando de esta manera, diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera? Digamos, ¿no? En ese que hiciera lo que Dios quiera, es muy probable que cada uno de los que esté ahí, no todos, pero por ahí, uno que se contagie, ese lleva a su casa el virus y enferma a su familia. Yo hago una pregunta en el caso de esta familia o estos chicos que están haciendo en esta casa una fiesta clandestina. ¿Por qué llegó la policía? ¿Qué pasó? ¿Los denunciaron? Sí. Y en el caso de Tinelli no hubo ninguna denuncia entonces. Pero, está bien, quizás no hubo ninguna denuncia telefónica, espera. La policía... Porque estoy tratando de comparar los casos, ¿sí? Está bien, no hubo, pongamos que no, porque yo no sé. Pero la policía tiene la obligación, si ve un delito o una infracción, de actuar. Y esto era televisado todo el país. O sea, no tienen la excusa de decir, no sabíamos que estaba eso al aire. No sé si estaba en vivo, yo la verdad que no lo veo a Tinelli, pero no sé si... Vamos a poner que no está en vivo, Bueno, ahora tiene una denuncia penal. No, está bien, pero eso es un particular, eso se puede presentar él, vos, yo, cualquiera. Eso es un particular el que lo denuncia. Sí. Son dos particulares. No es
el Estado actuando como tal para evitar que se siga haciendo? El Estado no tomó ningún tipo de medida. Estamos hablando de particulares. Yo creo que hay una cosa que es una verdad también, y tiene que ver con algo que en Roma se le llamó pan y circo. Digo, el pan y circo existe, y el pan y circo lo que hace a veces es intentar tapar, digamos, tapar algunas cosas, digamos, que pasan en la sociedad, y por otro lado es como intentar dar un poco de alegría a la gente, entre comillas, ¿no? Yo estoy más cerca de lo que dijo Mirta que de eso. En este caso estoy mucho más cerca de lo que dijo Mirta que de eso. Yo ahí, si querés, lo podría incluir hasta el fútbol, ¿no? Claro. De darle el entretenimiento a la gente y todo lo demás. No a lo de Tinelli. Lo de Tinelli yo creo que pasa por lo que dijo Mirta, lo que estábamos discutiendo al principio, de no lo metemos por el poder que tiene el grupo Clarín. Básicamente lo que yo creo, no digo que esté mal, pero yo creo eso estoy más cerca de esto. Una cuestión de poder. Que lo hacen por una cuestión de poder, digamos, de también demostrar que ellos son, capanga, para decirlo de alguna manera, y que lo hacemos igual por más que haya restricción. Como ellos se manejan con una impunidad total. A uno lo están llamando que indagatoria, pide refugio en otro país vecino, porque como por ejemplo Mauricio Macri está presentando un libro. Pero Mauricio Macri hizo 2 viajes al exterior, y cuando volvió, en los 2 viajes tenía que hacer la cuarentena. No la hizo. En ninguno, no, exactamente. Es más, abiertamente salió a demostrar que no la cumplía. Recordemos lo que pasó con Patricia Bullrich cuando viajó a Misiones, ¿no? En la campaña, cuando quisieron voltear al gobernador, ¿no?, de Misiones. Patricia Bullrich, como ingresaba a la provincia, tenía que primero no tenía permiso para viajar, porque no era esencial. Segundo, tenía que cumplir la cuarentena en un hotel allá, primero, antes de poder circular por la provincia. Y ella misma, a propósito, para que la vayan a detener y todo lo demás, y armar un circo mediático para voltear al gobernador, fue igual, sin permiso, y salió y organizó una marcha en contra del gobernador, donde dijo de que ella no iba a cumplir la cuarentena, que la vayan a detener y todo lo demás. O sea, fue una demostración de poder, es una demostración de poder, de decir, yo soy impune, hago lo que quiero, y si no, vengan a detenerme, y después van a crecer las consecuencias. Y yo creo que lo de Tinelli tiene mucho que ver con eso. Sí. Yo pienso que en realidad, atrás de todo esto, también no te olvides que en estos días también Larreta tuvo que volver para atrás con una decisión que había tomado con los chicos en el colegio, no tan solo los chicos, sino que ponía en riesgo los maestros, los padres, el tema del contagio, el tema de la escuela, etcétera. Y bueno, señor, tuvo que darse cuenta por la franja del disparador que hubo con el tema del contagio, que el tipo tuvo que decir, bueno, mira, sí, esa también es otra discusión, ¿no? Esas son cosas que les molesta tener que decir. Eso es otra discusión. Rodríguez Larreta estaba de acuerdo con que hubiera clases presenciales o no, pero lo tuvo que hacer para quedar bien en su interna dentro de Capiemos. Me parece que lo habrán presionado de adentro de su interna, me da la sensación. Pero lo vamos a charlar con otro tema después de la pausa. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con este programa que hacemos todos los viernes a las 21 por Canal 15 BMTV. Tratamos de discutir acá con ellos las distintas opiniones que tenemos sobre los diversos temas. Seguramente usted puede estar de acuerdo con uno, con otro, no, como pasa cotidianamente y en todos los temas, pero bueno, nosotros así lo discutimos, así lo charlamos y así nos mostramos. Ya volvemos. ¿Te tiró una piedra? Uy, la concha. Y mientras será, pero un re agujero. Hay algo ahí dentro. ¿Qué? ¿A dónde? No. ¿Qué? Acaba de pasar alguien por la ventana. ¿Qué? Mira la pared. El linterna no. Apagá la luz. Ah, ok.
más el espacio. Es terrible. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021 1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV. La mejor programación la encontrás en un solo canal. Música, películas, dibujitos y mucho más. Solo por BMTV. Volvemos con contraste de la realidad y recién en la pausa acá la productora daba su opinión y con lo que estábamos discutiendo, y tiene razón, también es otra posibilidad, ¿no? De que todo lo que hizo Tinelli en el primer programa y lo que generó fue para que al otro día todo el mundo esté hablando de su programa y generar una campaña mediática y de difusión que si no quizás no la hubiera tenido o tendría que haber pagado para que todos los medios estén hablando de su programa. De esta manera la generó, si se quiere, gratuitamente. Igual es una posibilidad, pero yo sigo insistiendo que más allá de eso el gobierno tenía que haber actuado y el gobierno no actuó. Cambiando un poco de tema, no sé si quedó algo con respecto a esto para decirle, ¿quieren decir algo? No, está bien. Son puntos de vista. Sí, no, seguro. Los créditos UBA. ¿Saben lo que son los créditos UBA? ¿Tienen más o menos una idea del crédito de UBA? Bueno, hay más de 500.000 tomadores de crédito UBA que fueron dados en la gestión de Mauricio Macri, mientras escuchamos el celular de Darío que le cambió el sonido, pero no lo apagó. A principios del 2015, sí. Los créditos UBA son indexados, son créditos que tomaba la gente indexados por inflación, ¿no? La famosa 1050, para quien la haya vivido, yo no la vi, pero la conozco y la he leído. Y yo me acuerdo cuando empezó el tema de los créditos UBA, mucha gente se acercaba y te decía, Beto, ¿es viable? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué pensás? ¿Es posible? ¿No es posible? Es más, vos ibas a comprar algo y te decían algo más o menos, porque era para propiedad, era para autos, o eran particulares por créditos personales para ir a comprar, no sé, una heladera, un televisor. Y te decían que quiere crédito UBA, no quiere crédito UBA. Después llegó un momento que todos los autos se vendían a través de los créditos UBA. Y a todo uno le decía, por lo menos yo, le decía lo mismo, para mí no es confiable. No. Primero no es confiable por el gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. Ya de por sí Macri no era confiable y todo lo que viniera del gobierno yo lo miraba como algo peligroso y malo. Y después por cómo era planteado el crédito, ¿no? El crédito era planteado desde el gobierno Macri como la solución para la vivienda propia. Pero cuando te decían que era indexado por inflación, uno dice, no, yo leí sobre esto. ¿Cuánta gente quedó en la calle en la década del 70 por la 1050? Sí, ¿cuánta gente perdió todo? ¿Cuánta gente se suicidó porque no podía pagar las deudas? Y uno le decía a la gente, yo no lo saqué. Bueno, 500.000 personas lo sacaron. 500.000 personas lo sacaron, casi 300.000 para vivienda, 150.000 para auto y unos 50.000 créditos personales. Esas personas que lo sacaron, obviamente tenían que tener ingresos, tenían un trabajo dentro de todo, con una cantidad de dinero que ganaban por mes para poder sacar ese crédito, pero la Argentina de Macri, que se fue al demonio, ¿no? Que la destruyó Mauricio Macri y su gobierno, hizo que ese crédito se vaya por las nubes y sea imposible de pagar. 500.000 personas empezaron a darse cuenta que iban a perder todo y que no podían pagarlo. Alberto Fernández tomó en la campaña eso y hizo una promesa de campaña de que él les iba a resolver el problema si ganaba. Ahí me parece que fue el error de Alberto Fernández. En campaña uno dice muchas cosas que después no puede cumplir. Me parece que esta es una de las cosas que Alberto prometió y no puede cumplir hoy en día. Hoy hay 500.000 personas que están
con esa problemática de que están por perder todo, de que deben 10 veces más de lo que debían cuando sacaron el crédito, pese a haber pagado un montón, cuotas que empezaron pagando de 20.000 pesos, hoy son casi de 150.000 pesos. Y el otro día el Banco de la Ciudad, el Banco de la Nación mandó un telegrama por un primer desalojo de vivienda, de un crédito UVA. Digo, ¿están de acuerdo con lo que piden los acreedores, digamos los deudores, los que tomaron los créditos de UVA, que piden que el gobierno los subvencione y les solucione el problema? ¿O no están de acuerdo? Bueno, mira, acá hay algo simple. Desgraciadamente estas personas pobres están sufriendo un daño, un prejuicio terrible. Para mí fue el engaño más grande que pudo recibir esta gente que confió en lo que se le ofrecía. Pero también, vos imagínate, el que va a buscar un crédito en un banco, te piden tantas cosas, desde antigüedad, garantías, recibos de sueldo que puedan. Yo creo que en realidad esta gente sentados, ¿no? O parados, mejor dicho, en un dólar, que en ese momento teníamos un dólar a 9 pesos. No, 15, entre 15 y 20, ponele. Pero jamás con lo que sí, vino después. Y con una inflación que era completamente diferente a la que tenemos hoy. Bueno, confiado, porque veníamos de un gobierno popular y nacional, donde obviamente podías tener un proyecto de vida, sino que no se dieron cuenta que habíamos cambiado el rumbo, ¿me entendés? Y las consecuencias son estas. Es así. La derecha toda la vida hizo lo mismo. Pero no entendí tu respuesta. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno se haga cargo o no? Tiene por qué el gobierno hacerse cargo. Por eso no estás de acuerdo con el gobierno no tiene por qué hacerse cargo. El gobierno sí puede estar, digamos, tomarlo como un problema más de la población. No, yo creo que y es un error. Pero no es la culpa de este gobierno. Y es un error, nadie habló de culpa de este gobierno. Pero digo, aclarar ahí porque. Pero para vos decís que el gobierno tiene que hacerse cargo, no tiene por qué hacerse cargo, y no tiene que hacerse cargo. No sé si. Yo creo que sí. Sí o no, pero porque si se hace cargo. Pero para que quiero que me conteste, porque no le entiendo la respuesta. Pero, a ver, espera un poquito. ¿Se tiene que hacer cargo o no? Y si no se tiene que hacer cargo, ¿para qué lo prometió en la campaña? En campaña, como vos dijiste, se dicen muchas cosas. En campaña también el presidente dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era cambiar la justicia, hacer toda la limpieza que había que hacerla. Bueno, estamos en ese camino. En campaña lo que menos pensamos que íbamos a tener una pandemia y hoy la estamos sufriendo. Yo creo que en realidad qué mejor quiere este gobierno, sobre todo teniendo a la Cristina como vicepresidenta, de que se le dé respuesta a todos los sectores. Obviamente a la gente que sacó un crédito, porque por lo general vos te endeudás de por vida cuando querés tener tu techo propio, que es la ilusión más grande. Pero entonces estás en contra de que el gobierno se haga cargo. Está bien, sí, simplemente quiero entender tu respuesta. Porque también hay un problema muy grande habitacional. Está bien, pero eso es otra discusión. Mi pregunta es simple: ¿estás de acuerdo o no? Para poder escuchar la respuesta de él. ¿Estás de acuerdo o no en que el gobierno se haga cargo de la deuda y que los ayude a... En este momento no puede hacer cargo. Por ejemplo, en este momento. Pero sí puede ir a Europa, ir a tener una reunión con el Papa Francisco y pedirle por favor que le dé una reunión con Georgieva, si no me equivoco, para poder arreglar con el tema de la deuda. Una deuda que este gobierno no contrajo. Digo, si se puede hacer cargo de eso, mejor se tendría que hacer cargo del problema que tiene nuestro pueblo. Me parece que es algo que debe, un gobierno justicialista no puede dejar a nuestro pueblo o por lo menos a esas personas que tomaron esa deuda, que quizás se equivocaron porque creyeron en el cuento del tío, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero el Estado creo que debe ser deber hoy, más que el Estado sino del gobierno, el gobierno justicialista debe ser deber de hacerse cargo en resolverle a esa gente esta situación con la que está viviendo. Como también, obviamente, el tema de la gente que está, digamos... Estamos hablando de esto. Sí, pero sobre todo, sí. Yo soy de la idea, lo que
Mirta no se animaba a decir y daba vuelta, de que el gobierno no tiene que hacerse cargo de los créditos UBA. Los que tomaron los créditos UBA que se hagan cargo de haber creído en Macri y que esperen que la Argentina esté en una situación mejor. ¿Por qué? Porque había créditos durante el gobierno de Cristina que eran mucho mejores y la gran mayoría de los que tomaron los créditos UBA son los mismos que cuestionan y critican que el Estado de planes, que exista la asignación universal, que exista la tarjeta alimentar, que el gobierno ayude a los desocupados. Pero ahí... Son los mismos que se quejan de la jubilación de ama de casa, porque dicen nunca aportaron. En su gran mayoría son los mismos. Y hoy la Argentina, en el bloque anterior decíamos de que el gobierno, y yo lo critico al gobierno, no ayuda como tiene que ayudar a mucha gente que está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Entonces, en vez de hacerse cargo de los UBA, que fue una elección personal, de esas personas que tomaron los créditos, cuando hasta en los canales más gorilas de Canal 13 siempre alguno iba, porque esto recordemos que se discutió y todo, iba y decía, no, los créditos de UBA son una estafa. Hasta en los canales más gorilas siempre iba algún diputado, algún senador o algún dirigente de lo que hoy es el oficialismo y en el gobierno de Macri era la oposición, y le decía a la gente, ojo que esto va a ser una estafa, ojo que esto va a ser una estafa. Y esa gente, obviamente engañada por el macrismo, confió, pero tomó la decisión personal de tomar ese crédito. Hoy en la Argentina no alcanza para todos y hay muchísima gente que no tomó ninguna decisión, si no fue el gobierno el que tomó la decisión, de que esa gente no pueda salir a trabajar o se quede sin trabajo por la pandemia. Entonces, como prioridad, yo soy de la idea que todos los recursos que hay tienen que ser para esa gente que está sufriendo la consecuencia de la pandemia. Lo de los créditos UBA, y yo como mucho yo diría, los bancos que son del Estado, el Banco Nación, el Banco Provincia, los bancos que son del Estado, es más, también al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pese a ser gorila, Rodríguez Larreta, también lo incluiría, lo obligaría de alguna manera legal a que los bancos del Estado sí se hagan cargo de gran parte de la deuda y acomoden las cosas. Y a la banca privada no hay que atacarla por los créditos, hay que atacarla por otra cosa. Obvio. Porque esa banca privada nos está robando todos los días por todos lados, de la tarjeta de crédito, desde las cuentas, lo que sea. Porque uno dice, las cuentas de empleo son gratuitas para los trabajadores. No, son gratuitas porque le están cobrando al patrón que podría cobrarlo el empleado, es plata que podría estar cobrando el empleado, y así un millón de cosas que hay que apuntarle a la banca, como también a la justicia federal, pero también a la banca privada. Pero mientras tanto, el Estado hacerse cargo de esos créditos, no. Cuando el Estado está dejando un montón de gente afuera de los IFE, de un montón de situaciones, porque dice que no la alcanza yo soy de la misma situación de la deuda externa. Si querés, digo, la deuda externa, con ese criterio, para mí es mucho más problemática, la situación de los inquilinos, que de los créditos UBA. Porque el de crédito UBA no va a ser desalojado dentro de 2 días. Aparte, no va a ser desalojado. Escuchame, no estamos hablando de una persona que. En cambio, los inquilinos acá se descongelaron los alquileres y los desalojos. Está bien, pero hay gente que quizás no pensaba de esa manera, que puede ser un 20% de esa gente. Yo, como dije al principio, la generalización, obviamente seguramente alguno me está puteando del otro lado, porque decir, yo no pensaba eso y lo tomé el crédito. Está bien, yo te hablo en general, ¿no? Y con los que me tocó hablar de la asociación de deudores. Tuvieron una esperanza, que creyeron creyeron en que podían tener su hogar con su familia, a través de ese préstamo y eso, se encontraron con esta situación, que quizás podían saber que podía llegar a pasar una cosa así, pero a todo ellos se arriesgaron. El problema ahí está el punto, ¿no? Ellos tomaron una decisión
La gente que se quedó sin trabajo por la pandemia, no es culpa del gobierno, Claro. porque la pandemia no es culpa del gobierno, es una pandemia mundial. Pero quien no tomó la decisión de perder el trabajo, Porque acá hay un quilombo, esa perdón. gente es la que hay que ayudar primero. Acá Porque esa gente no tomó la decisión, no se equivocó en una decisión. Acá hay lo que yo veo es que hay. Aparte, mira, Gata, yo te voy a decir algo. Ideológico, cuando en realidad, digamos, si lo ves desde el punto de vista doctrinario, no puede ninguno de esos tipos quedar en la calle. No, nadie está hablando de que No, se quede. pero Esto lo estoy diciendo. Pero Vos yo estás estoy diciendo, diciendo que yo te estoy diciendo, Digo, Por lo tienen menos un el margen. gobierno lo que debería es frenar que esa gente se quede en la calle. Exactamente, Yo por digo eso que- dije, digo, se descongelaron ahora los alquileres y los desalojos, y es mucho más acuciante y mucho más rápido el desalojo de un inquilino que de un propietario de un crédito UVA. Ah. Y el gobierno tiene que actuar primero en ayudar a los inquilinos que pueden ser desalojados. Recordemos que acá tuvo todo el congelamiento por el tema de la pandemia y se descongeló la cuestión de los inquilinos, y los alquileres aumentaron más del 150% en 2 meses. En 2 meses aumentaron más del 150% los alquileres. Entonces, con ese criterio, yo insisto, para mí no son prioridad. No son prioridad. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión. Ellos tomaron la decisión de tomar el crédito. Aparte con un conocimiento, te voy a decir, no es que desconocían, ya tomaron una decisión. Quizás alguno no lo conocía, quizás puede ser alguno que no, Bueno, pero en tomaron la realidad, decisión. A ver, vamos a ver. En realidad, para tomar un crédito de esta envergadura, para comprar la casa propia, ya con los requisitos, Sí. no es para todo el mundo. No. Tener la seguridad que no es para una señora que trabaja por hora, ni tampoco una señora que tiene un sueldo de 40.000 pesos. No, las condiciones son muy altas, son muy exigentes. Entonces quiere decir, Gata, de que sí, hubo una estafa, hay que tratar esa estafa, hay que tratar de darle una mano, pero Y hay todo que su ver tiempo. si legalmente no se lo puede encuadrar como un delito, Claro. y procesar a los responsables De esa situación. de esa estafa. Estamos totalmente de acuerdo. Pero yo sigo diferenciando esto. Son personas que tomaron libremente, sin que nadie los obligue, una decisión. Sí, ¿No? Ahí entra Entonces, de nuevo digamos, la decisión personal. Exactamente. Digamos. En cambio, vos tenés mucha gente perjudicada por la pandemia, por el macrismo, que son perjudicadas todavía por la pandemia sin tener la posibilidad de decidirlo. ¿Entendés? Sin tener la posibilidad de decidirlo. Directamente la pandemia obligó que hoy no puedan trabajar, ¿no? Y entonces, como no pueden trabajar, el gobierno también ayuda pagándole el 50% del sueldo, pero cobran la mitad. Esa persona no tomó la decisión de no trabajar. La pandemia lo obligó a perder el trabajo o perder la mitad de su sueldo. Esa persona para mí es prioridad. La otra, hay que buscarle la manera. Pero yo no me olvido que tomaron una decisión libremente. No, tomaron un compromiso Claro, con un banco. porque si no, yo ajustándose a las mañana, condiciones. porque mañana, si el gobierno se hace cargo de esto, ¿no? Si el gobierno se hace cargo, mañana viene Juan Pirulo y saca un crédito y compra una fábrica. La fábrica la vacía y se la toma y no paga el crédito. Y mañana viene y te dice, me gasté la plata, no te lo va a decir, pero se gastó la plata en el casino o lo que sea, y viene y te dice, yo no puedo pagar las deudas. El Estado se hace cargo, hágase cargo el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Me vas a decir, no, el otro lo hizo por la casa, tomó la decisión sobre un crédito. El otro también tomó la decisión sobre un crédito. No, pero también ¿Cómo arrancó la historia? No arrancó así, pero Claro. ¿cómo fue la potenciación de la deuda externa en Argentina? Con la nacionalización de los créditos privados. Así es. Sí. Cuando Mauricio Macri y otros empresarios tomaron créditos y el Estado se terminó haciendo cargo de esos créditos. Sí. Bueno, muchachos, tomaron la decisión, les salió mal, está perfecto, el Estado verá cómo hace, pero tampoco son prioridad, porque me parece que hay mucha gente que en este momento está siendo perjudicada, pero no por haber tomado mal una decisión, son perjudicadas por el contexto donde se está viviendo. Entonces el Estado para mí tiene que priorizar eso. Mira, a mí me gusta escuchar mucho a Claudio Lozano, que es un economista, y hay algo que con respecto a las deudas, sobre todo el del Fondo Monetario, él siempre dice que hay que estudiarla, porque una cosa es una deuda y las deudas se tienen que pagar, pero lo que no se tiene que pagar son las estafas.
En este caso también, porque es una figura donde habría que estudiarlo. Por eso digo, y dónde le ojalá le encuentren una deuda. Ojalá le encuentren la vuelta legal, y terminen metiendo en cana a los funcionarios de Macri que hicieron ese desastre. Ojalá. Claro. Lo dudo que lo haga el gobierno, pero ojalá lo hicieron. No, yo tengo fe en el gobierno que van a arreglar un poco esta cosa de la justicia. No, está bien, la fe nunca, y esperanza es lo que nunca tenés que esperar. Siempre termina el programa, tengo esperanza. Bueno, lo vamos a ir despidiendo. Yo sigo sosteniendo con respecto a que no, lo que digamos, que es algo que estuvimos hablando, que es de que esas familias no, o sea, lo que debe hacer el gobierno es no permitir que esas familias generen. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo no estoy pidiendo de que a esa gente vayan y la saquen de la casa y le quiten la casa, ¿eh? Por eso dije que hay que apretar a la banca y los bancos del Estado y los bancos estatales mucho menos son los que tienen que presionar para cobrar esa deuda. Estoy totalmente de acuerdo, nadie está planteando que vayan y lo desalojen. Lo que yo digo es que no crean que son prioridad, no tienen por qué ser prioridad. Tomaron una decisión personal. Claro, obvio. Porque, por ejemplo, con el tema de la deuda externa pasa algo similar. La deuda que empieza la democracia es una deuda tomada por la dictadura militar. Digamos, y si es una deuda tomada a través de una dictadura militar, ¿por qué el Estado tendría que hacerse cargo de aquella deuda? Por ejemplo, ¿no? Una cosa cuando fue precisamente un gobierno cívico-militar, sino no en democracia, digamos, ¿no? Y sin embargo, el Estado se terminó haciendo cargo de esa deuda. Lo planteo desde acá, esto es lo que quiero decir. Me parece esto, que no, simplemente es esto, que no debe quedar nadie en la calle, simplemente. Estamos de acuerdo, nadie planteó de que alguien se quede en la calle. La diferencia es que se queden en la calle, nadie lo plantea, pero la deuda, ¿se hace cargo del Estado o se hace cargo de ellos? Y hacerse cargo de ellos no lo puede pagar, bueno, que busquen la manera, mayor plazo, buscarán la vuelta. Pero ¿quién se hace cargo? Para mí el Estado no. Fue una decisión personal de ellos de tomar ese crédito. Mirta, así redondeamos y nos despedimos. Perfecto, bueno, yo lo único que puedo decirles es que pasaron muchas cosas, vemos el tema del Estado con respecto al tema de Tinelli, el tema del sacerdote que estaba bautizando, se le está exigiendo mucho al Estado, ¿sí? a este gobierno, creo yo. Y creo que también nos tenemos que parar desde el lado de la población de qué estamos haciendo y qué estamos haciendo mal también. Es un ida y vuelta para que haya un equilibrio y podamos seguir construyendo. Me da la sensación de que es un poquito de cada uno, porque el Estado somos todos también. Es un 50% y un 50%. Ahora, el gobierno fue votado para algo, entonces, si fue votado para algo, había si querés, una plataforma, ¿no? Con ciertas medidas, con ciertas cuestiones que el gobierno iba a tomar. Bueno, estamos simplemente pidiendo. Pero la realidad te muestra que dentro de la plataforma de gobierno que presentaba el presidente actual hoy de los argentinos no estaba incluida la pandemia. Y bueno, tuvimos que salir a armar camas, tuvimos que salir a formar personas para que estén atendiendo a miles y miles de personas y se tuvo que invertir. Bueno, son cosas que pasan y la dinámica de la política y de los tiempos que estamos viviendo nos sorprende así. No, me opinión con respecto a eso, porque si no la seguimos y se nos va el tiempo. Queda para la semana que viene mi opinión con respecto a esto último. Muchísimas gracias muchas gracias a Araceli detrás de cámara, gracias a Darío, gracias a Mirta. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, el viernes nuevamente a las 21 horas por Canal 15 de BMTV, haciendo este programa con generar la opinión, la discusión sobre un tema puntual donde cada uno opina, cada uno dice lo que piensa y lo que siente, y seguramente usted del otro lado, si nos está viendo en algún tema, capaz que coincide conmigo, en otro con Darío, en otro con Mirta, pero bueno, por lo menos tratamos de darle todas las opiniones y todas las campanas sobre los distintos temas para que
usted pueda sacar su propia conclusión y quizás se entere de alguna cosa que no sabe qué pasa o cómo fue, porque a veces los medios nacionales, como dijimos, están demasiado influenciados por que son poderosos. Obviamente nosotros estamos influenciados por nuestra ideología, por nuestros intereses, por lo que nosotros pensamos, pero hoy nuestra visión de cualquiera de los tres es muy distinta a la visión que dan los medios nacionales, que tienen una línea que tiene mucho que ver con los intereses de ellos, que no son los intereses del pueblo. Y la demostración está en lo que estuvimos charlando acá. El interés quedó planteado. ¿Por qué lo hizo Tinelli? Para tener publicidad y que al otro día todos lo miren y todos hablen de ello, porque tiene impunidad y es para demostrar que tienen poder, para generar de alguna manera un contrapeso también contra el gobierno, debido a que es todo canal, el grupo Clarín y demás. Pero cualquiera de todas esas opciones, ninguna tiene que ver con la perspectiva de usted. Con la perspectiva de ustedes que día a día se levantan para ir a trabajar, para llegar a fin de mes, o a buscar trabajo, el que no lo tiene, o ver cómo hace para poner platos de comida arriba de la mesa. Nosotros tratamos de mostrarle esa opinión, esa visión desde nuestro lugar, un lugar mucho menor y más chico que la de esos grupos que tienen otros intereses totalmente distintos y contrarios a los que tiene usted. Los esperamos el viernes que viene a las 21 horas nuevamente por Canal 15 de MTV y buena semana para todos. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Peronismo Puro, con la conducción de Darío Gata, sábados a las 21 horas por BMTV. ¿Buscas un calzado con diseño, calidad y confort? 9 Mile es lo que buscas. Elegí un modelo para cada ocasión. Abogados Castillo y Asociados. Consulta por accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, sucesiones, divorcios, asesoramiento a empresas, defensas penales. Comunícate al 11-3553-6703 o al 2070-2143. La mejor programación la encontrás en un solo canal. Música, películas, dibujitos y mucho más. Solo por BMTV. La Mesa del Militante, con la conducción de Mirta Bruna. Todos los viernes a las 21 horas por BMTV. La Corriente Nacional de la Militancia, Cristina Álvarez Rodríguez, Eli Espagna, Lanús. Agustín Valladares, Argentina Unida. De Lanús para Lanús. Agrupación Todos Unidos, Lanús.
Alternativa Solidaria. Beto te cuenta toda la información sobre la actualidad que quizás los medios tratan de ocultar y tapar. Es la voz de la gente que no tiene la posibilidad de mostrarse y de contar la realidad que están viviendo. Todos los lunes a las 21 horas por BMTV. Documentando historias sale en busca de eso que te despierta en medio de la noche. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021 1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV.